Hola a todos. Esta vez nos reunimos a la Academia de Evangelización. El verano pasado les hablé de una mujer samaritana. Les conté la historia de una mujer samaritana que se encontraba con Jesús dejando su cántaro de agua, evangelizó a muchas personas y los llevó a Jesús. Esta vez les voy a contar la historia del hombre cojo sentado en la puerta del templo en el libro de Hechos. Y también contaré la historia de Pedro. Primero leeremos juntos el libro de Hechos capítulo 3. Desde el versículo 1 continuaremos la historia. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Sí, he leído hasta el versículo 10. En Hechos capítulo 3 hay una historia sobre un cojo sentado en la puerta principal del templo. Caminando Pedro se encontró con él. Ahora bien, esto les voy a contar sobre Pedro. Pedro aquí acaba de ponerse frente al hombre cojo sentado en la puerta del templo. No solo tengo esa historia, pero en el capítulo 2, antes de esto, Pedro predica el Evangelio. Capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Significa que Pedro predicó el Evangelio a 3,000 personas y estas personas fueron salvos y ahora son discípulos. Y cuando vas al capítulo 4, veamos el capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Hermanos, Pedro es una de las personas que más evangelizó en el Nuevo Testamento, que predicó el Evangelio a la mayor cantidad de personas en el Nuevo Testamento. Por supuesto, está el apóstol Pablo, pero Pedro también recibió mucha gracia de Dios, por lo que pudo predicar el Evangelio y predicar a muchas personas. Entonces, ¿cómo recibió Pedro una gracia tan grande? Hermanos, ¿el evangelizar significa que trabajemos duro? Me parece que incluso si trabajó duro, parece que una persona solo puede hacer hasta cierto punto, pero para recibir el perdón de los pecados, Dios tiene que dar la gracia y que Dios tiene que trabajar para que una persona sea perdonada del pecado. Nosotros oramos y leemos la Biblia para estar cerca de Dios, pero aunque oramos y leemos la Biblia, realmente esperamos que muchas cosas salgan bien del corazón mientras evangelizamos o predicamos el Evangelio, pero podemos ver que no fue así. Hay una pareja joven en nuestra iglesia. Un día vinieron a verme: pastor, estamos muy difíciles económicamente estos días. Perdimos algunos miles de dólares al mes, pero todavía tenemos deudas, pero la situación es tan difícil. Así que me preguntó la hermana: pastor, pienso que debo conseguir un trabajo y trabajar. Si mi esposo trabaja, pero ahora hay muchas cosas que debido al corona y otras cosas no hay nada en un día. Entonces cada día casi no hay ganancia. Así que tenemos meses muy difíciles. Vino a verme y me contó toda su situación. De hecho,
Creo que los cálculos del mundo son mucho más rápidos que los cálculos de Dios. Y los ojos son más grandes para mirar la situación más que a Dios. Escuchando de su historia, es demasiado difícil. Yo quisiera ayudarles con cualquier cosa, pero ¿qué puedo hacer por ellos? ¿Puedo darles dinero? Si tal vez traigo de casa un poco de chocolate y tengo unos tomates, así que tomo uno y los pongo en una bolsa de plástico, así puedo hacerlo. Pero ¿en qué puede ayudar esto realmente? Incluso si es un bocadillo para que los niños coman 2 veces, realmente no ayuda. Entonces, lo que me gusta de hablar con esta pareja es que esto no es algo en lo que pueda ayudarles. Pero esto lo pensamos mucho, ¿cómo ayudarles? Incluso si la hermana consigue un trabajo, hermanos, si la hermana consigue el trabajo, ¿cuánto más puede ganar al mes? $1,000. Si consigue mucho, $2,000. ¿Se puede pagar esa deuda? No funciona de esta manera. No importa cuánto golpee la calculadora, no significa que la hermana tenga un trabajo. Y no puedo pensar bien en otra manera. Todos escuchamos estas historias mientras aprendemos la fe y creemos en Dios. Si tienes hambre, predique el Evangelio. Predique el Evangelio. Y si estás en problemas, predica el Evangelio. Si tenemos problemas, prediquemos el Evangelio. Si no estás en casa o si tienes una tarea difícil, si tienes una enfermedad, si no tienes nada que comer, sal y predica el Evangelio. Hemos escuchado mucho esta historia. En realidad escuchamos esta historia, pero hay algunos pensamientos de que la deuda se saldará predicando el Evangelio en nuestros corazones. Pero hablé con la pareja durante aproximadamente 1 hora y no había otra forma. Incluso si puedes soportar 1 semana o 2, de inmediato no hay forma de continuar con esto en el futuro. Por eso, hermano y hermana, confiemos en Dios esta vez. Confiemos en Dios y nada más. Me convertí en pastor en una escuela misionera y aprendimos esto mientras vivíamos en la fe. Prediquemos el Evangelio. Trabajemos frente al Evangelio, dejando a un lado todas las excusas como locos en el futuro. Afortunadamente esta pareja me escuchó, una pareja muy agradecida. Pastor, ya veo, no conseguiré ese trabajo y en cambio predicaré el Evangelio como dijo el pastor. Entonces, al día siguiente, comencé a contactar a las personas que invitamos a la cantata de Navidad, además las personas que conocí mientras enseñaba el desarrollo del intelecto, además mucha gente que nos ha ayudado en esto y aquello, conocidos cercanos. Además, comenzamos a predicar el Evangelio a muchas personas, incluidos familiares de mis hermanos y hermanas, familiares, conocidos, personas mayores o exalumnos de la escuela. Hasta 3 o 4 personas por semana. Como mínimo 1 o 2 personas. Es difícil encontrarse con todos una vez y compartir el Evangelio, pero la hermana tiene algo que contar. Hay una historia que mi pastor me pidió que les contara a la maestra cada vez que se vaya. Y de esa manera predicaba el Evangelio. Yo no le dije exactamente cómo predicar, pero tenía razón porque ella salió a predicar el Evangelio. Al mismo tiempo no vine a predicar el Evangelio, pero hay una palabra que nuestro pastor nos dijo: prediquemos el Evangelio, especialmente al presidente y al legislador.
Y así predicábamos el Evangelio. A los niños, al salir de casa, les decíamos: mamá, hoy va a predicar el Evangelio a alguien, así que oren por favor. Papá también va a predicar el Evangelio a alguien, así que por favor oren. Mientras predicábamos el Evangelio, tomaron juntos las fotografías de la escena cuando predicaban, enseñando la buena nueva y enviando esto a los niños. Así pasaron un tiempo muy precioso. Lo sorprendente es que cada persona comenzaba a escuchar el Evangelio uno por uno. Entonces empezaban a ser salvos, el diputado del departamento y el diputado de la ciudad. Hay algunas personas que escuchan el Evangelio por primera vez y algunas lo han escuchado varias veces. Sin embargo, el corazón de la hermana ganó mucha fuerza mientras predicaba el Evangelio. Como resultado, predicamos mucho el Evangelio. Y las necesidades Dios cubrió uno por uno todo. Pastor, nuestra hija tiene una cuota de inscripción, pero Dios lo cubrió todo. Mi hija necesitaba la matrícula. Yo necesitaba el dinero por tal cosa, pero Dios me lo dio así. Fui a algún lugar y prediqué el Evangelio y alguien me dio ese dinero. ¿Quién dio ese sustento? Todo hay en el Evangelio. Dios dio todo esto en el Evangelio, pero yo no lo sabía. Hace un tiempo recibí una llamada. Pastor, pagamos todas las tarifas de admisión de nuestro hijo, pero pastor, ore por una cosa. Mi refrigerador de kimchi está arruinado. Ore, por favor. Es divertido. Dios llena nuestras necesidades una por una. Nos dice lo que hacemos, la obra de Dios, el Evangelio de Dios, y Dios nos da lo que necesitamos. Hermanos, realmente hay de todo en el Evangelio. Lo mejor de predicar el Evangelio es que al predicar el Evangelio solo pensamos en Dios. Hay las personas a que les gusta hacer ejercicios. Los deportes les encanta y les gusta hacer ejercicio, pero cuando hago ejercicio, juego baloncesto, juego fútbol, olvidamos otras cosas del mundo mientras tanto. El trabajo, el estudio, problemas de los niños, los problemas del dinero. ¿Quién no tiene problemas? Pero mientras hacemos ejercicio te olvidas de todos los problemas, de todo, y te diviertes. Mucha gente le gusta hacer ejercicio. Predicar el Evangelio es mejor que ejercitarse, porque mientras predicas el Evangelio, solo podemos pensar en Dios. Porque mientras predicamos el Evangelio, Dios piensa en nuestras necesidades. Entonces, ¿cuándo será la fecha de pago del préstamo para predicar el Evangelio? Ahora, después de escuchar el Evangelio, dicen que ellos son perdonados si están justificados. Ser justificado es una gran fe. Fueron justificados de sus pecados. De esta manera es que pueden creer. Hermanos, ¿pueden pensar? Desde el comienzo de la humanidad en este mundo, desde los días de Adán hasta el presente, o las generaciones futuras, somos justificados. Recibimos el perdón de nuestros pecados, escuchamos el Evangelio, fuimos salvos y nos hicimos justos, porque todos nuestros pecados se habían ido. Pero, ¿hay alguien que diga que se ha hecho justo y vive sin pecado? No hay nadie. Me convertí en un hombre justo, pero peco. Eso es lo que habla la gente. No eres un pecador porque pecas. Entonces no hay nadie en el mundo que pueda ser justificado. Hay muchas palabras en la Biblia que son justas. Hay una Biblia en su teléfono en estos días. Busque la palabra justo en su teléfono. Descubra cuántas veces aparece la palabra justo en la Biblia. Sigue saliendo. Hay muchas de ellas, pero todavía mucha gente dice que no son justos, sino pecadores. Hay tantas personas justas en la Biblia
Y eso significa que puedes llegar a ser justo. ¿Acaso Dios dice, no eres justo, eres pecador, eres pecador? Puedes ser justificado. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por Jesucristo? Entonces, ¿por qué la palabra justo aparecería tantas veces en la Biblia? ¿Por qué sigue queriendo mostrar la palabra justo? Hay una persona justa. Hay tantas personas justas. Entonces puedes ser así. Eso es lo que muestra la Biblia. Lo curioso es que después de ser perdonado del pecado y volverse justo, nadie vive sin cometer ningún pecado. En otras palabras, mírame. Mirándome a mí mismo soy un pecador. Si miras mis acciones y ves la debilidad en mi corazón y me ves a mí mismo, no soy una persona justa, sino un pecador. Pero, ¿cómo llegamos a creer y hablamos como personas justas? Creyendo en la palabra de Dios. Algunas personas tienen fe, pero han nacido con cáncer. Hay personas que tienen fe y han escapado de las dificultades económicas. Hay personas que tienen fe y se reconcilian con sus familias. Con fe se resuelven muchos problemas. Consigo trabajo, estudio, y hay mucha gente que vive con fe. Entonces, esa fe de que fui sanado de cáncer, o la fe de que me reconciliaré con mi hogar, ser saludable, la salud por la fe o la fe de las necesidades más que todas las cosas. No hay ni una persona quien pueda vivir justamente por creer que no tiene fe. Pero ¿cómo podemos decir y creer que somos justos? Esto no fue por 1% o ni 0.1% de nuestra experiencia, ni lo que hemos pasado antes, sino solo el 100% la palabra. Tener fe de decir que soy justo. Dios, soy justo. Esta fe es muy grande. Antes de ser perdonados por nuestros pecados, hermanos, hay algo muy extraño, luchando contra la idea de ser un pecador. No soy un pecador, no soy un pecador. Pero después de escuchar el Evangelio, la palabra entra en mi corazón, lucha contra la idea de que soy un pecador. Entra y lucha contra la idea que soy un pecador. ¿Por qué soy un pecador? ¿Estoy justificado? Esa pelea es tan fácil. Hermanos, esa pelea es tan fácil. Esa pelea no es mía, sino la palabra es la que pelea. Esa pelea es demasiado fácil. Esta fe de que tenemos, de que creemos que somos justos, no hay mayor fe en el mundo que esta, hermanos. No hay mayor fe. Esta es la fe más grande y la fe más preciosa. Pero hay tanta gente que no tiene fe. Tengo la idea. Hoy me gustaría explicarles a ustedes sobre Pedro. Si miramos Marcos capítulo 16, versículo 15, leemos, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Una vez escuché que pastor estaba compartiendo con alguien. Aquí hay un estudiante que es muy débil su corazón. Leamos capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Qué le dice la Biblia a ese estudiante? Tú puedes echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Eres tú quien puede expulsar demonios, pero ¿por qué no puedes expulsar los pensamientos? Puedes expulsarlos.
Pastor, no puedo dejar este pensamiento. Hay tantos pensamientos desesperados en mi corazón. No puedo ganar. La Biblia dice claramente que puede ser expulsado. Ve qué dice la historia. El versículo 17 dice que los creyentes siguen estas señales, pero en el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso los que creen son los que se salvan, y los que no creen son condenados. ¿Qué es la condenación? Está diciendo que soy culpable, soy un pecador. ¿Te refieres a la condenación? Es por eso que somos cristianos salvos. Después de que los pecados sean perdonados en mi corazón, ahora soy una persona justa. A partir de ese momento la Biblia dice que somos creyentes. Pertenecemos a los que tienen fe. Hablé de Pedro. ¿Qué tipo de persona es Pedro? Él fue quien predicó el evangelio a 5,000 personas y 3,000 personas. Pero si alguna vez piensan en Pedro, Pedro era solo un pescador antes de conocer a Jesús. Pero cuando conoció a Jesús, creyó la palabra, tiró la red a las profundidades y siguió a Jesucristo. Pedro es uno de los discípulos más cercanos a Jesús en los 4 evangelios. No sería exagerado decir que probablemente fue el más cercano. Mientras seguía a Jesús, subió al monte de la transfiguración con Jesús y vio todos los milagros de Jesús, y las palabras de Jesús lo fortalecían, y caminó sobre el agua. Pedro estaba allí con él y lo vio todo cuando Jesús sanó a los enfermos, cuando Jesús salvó a Lázaro de los muertos. Pedro estaba allí y lo vio todo lo que hizo Jesús. Ahora, ¿qué hizo Pedro cuando Jesús murió? Negó a Jesús 3 veces. Lo negó y maldijo 3 veces. Todo el mundo piensa, si estás con Jesucristo como Pedro, viendo muchos milagros, piénsenlo ahora. Tengo 5 panes y 2 pescados en este momento y sigo repartiendo. Sin embargo, aunque esta torta de arroz no desaparece y distribuye a 5,000 personas, cada vez hay más panes, por lo que ha alimentado a las 5,000 personas. ¿Cómo creerías en Jesús si se te aparecieran tales cosas? Imagina que realmente caminas sobre el agua. Imaginen que caminen sobre el agua. Caminas sobre el agua. Imagina que caminas sobre el mar siguiendo la palabra de Jesucristo. Hermanos, testifiquemos a las personas de la fe de Dios y que Él vive. Si eres perseguido, ¿ese corazón desaparecerá y se hará pequeño? Aunque fui perseguido, yo caminé sobre el agua. Por las palabras de Jesucristo caminé sobre el agua. Y hice que 5 panes y 2 pescados. Tú estabas conmigo en ese momento. Viste que repartimos a 5,000 personas. Un hombre enfermo de 38 años caminó. Y una mujer sorprendida en adulterio fue salvada. Y Lázaro, quien murió, fue revivido. Después de ver tantos milagros, dijiste, no conozco a Jesús, no conozco a Jesús, maldiciendo a Jesús y negándolo. Esta persona debe ser crucificada hasta la muerte. ¿Realmente hago eso? Si realmente caminaba sobre el agua. Me sorprendí mucho ver a Pedro en el libro de Hechos. Pedro en el libro de Hechos. Pero Pedro, en los 4 evangelios, experimentó muchas cosas con Jesús. Pero al final, Pedro podía ver la figura más frágil y malvada.
puede ver su figura más débil y malvada de Pedro. Hermanos, no importa cuánto prefieran huir, no importa cuánto maldigas, cuánto lo niegues, aunque está maldiciendo a Jesús, no tienes la fe, es tan malvado. ¿Cómo puede ser Pedro? Él era solo un pescador que maldijo a Jesús mientras admiraba tantos milagros. Mientras caminaba con Jesús, en mi opinión, el hombre más malvado e incrédulo de la Biblia quería decir una vez, esa persona es Pedro. Pero ¿qué es divertido? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando lo conoció por primera vez? Te convertiré en un pescador de hombres. Esa es la promesa. Pedro recibe la promesa de ser pescador de hombres. Y luego, ¿cómo va la vida de Pedro? Al principio parece que las obras de Dios se manifiestan, pero al final, contrario a las obras de Dios, al final niega a Jesucristo, lo maldice a Jesucristo. Podemos ver que Pedro, que está dejando a Jesús en la Biblia. ¿Qué piensas cuando ves a Pedro así? Pedro es realmente incrédulo, realmente no tiene fe. Pero lo realmente sorprendente es que Pedro entró en el libro de los Hechos. De 5,000 a 3,000 significa que mientras se predica el Evangelio, se llevan a cabo las obras de recibir la salvación. ¿No es un poco extraño cuando lo piensas? ¿Esta obra asombrosa se puede ver en una persona tan incrédula? ¿Eso es posible? Hermanos, al menos puedes decir que tienes más fe que Pedro en los 4 evangelios. A nuestro juicio, en nuestros estándares, al menos yo no soy tanto. ¿Qué favor recibió Pedro? Si vistes cuántos milagros estaba Jesucristo frente a los ojos de Pedro, y a través de Jesucristo muchos enfermos sanaron, renacieron y cambiaron, y vistes todos los milagros de Jesús. Ni siquiera has experimentado una 10ª parte de la 1000ª parte de la historia de Pedro, pero no creemos que somos justos de acuerdo con esta palabra en nuestro corazón. Entonces, en realidad tenemos más fe en nuestras normas que Pedro. Que Pedro en los 4 evangelios. Hermanos, ¿por qué Dios escribió a Pedro tantas veces en la Biblia? ¿Por qué salió Pedro al comienzo del libro de los Hechos y predicó el Evangelio a tanta gente? Lo primero que quiero decir es, desde que Dios llamó a Pedro por primera vez, Jesús sabía qué tipo de persona era Pedro, quien no tenía esta fe. Y eso no importa en lo absoluto. Porque Pedro es un hombre que pesca. Si dijera que esta aparición incrédula de Pedro era un problema para que Pedro predicara y anunciara el Evangelio, entonces Pedro no habría sido una buena persona predicadora. Lo que Dios quiere mostrarnos es, oye, si no tienes fe no funcionará bien. Si predicas el Evangelio, ¿verdad? Si predicas el Evangelio, ¿por qué no tienes fe? ¿No crees que Dios no te ayudará? ¿Cómo no tienes fe? ¿No crees que la obra de Dios sucederá incluso si predicas el Evangelio, verdad? ¿Verdad? Sabe todo eso y quiero trabajar a través de ti. Ahora estoy en la iglesia de Bundán
Mientras iba a la iglesia de Bundán, le pregunté al pastor Oxopar cuando tenía algunas cosas difíciles. Pastor, tengo este tipo de problemas y trabajo duro. Cuando dije esto, el pastor me dio dos grandes respuestas. Solo ve y hazlo. Entonces Dios te ayudará. En segundo lugar, solo ve y dilo. El pastor me dio una comunión con estas dos palabras, muy corto, es menos de 1 minuto. Pero todos se preguntan ¿qué? Ve y haz algo. Entonces Dios te ayudará. Cuando escuché esa historia, me sentí muy empoderado. Dios me ayuda. Una persona llamada Park Jong-ju no es nada, de verdad. No soy una persona que es buena, no predica bien, pero lo que Dios me dijo fue la palabra. Oye, pastor Park Jong-ju, ve y habla, yo te ayudaré. Cuando lo supe, no supe qué decir. Yo no sabía qué hablar. Entonces, en primer lugar, tomamos un automóvil juntos y luego iremos a Daegu, por lo que sería bueno si subiéramos al automóvil juntos y fuéramos a Daegu conmigo para hablar. Fui al destino a donde debería ir con él. Fui a Daegu y llegué a Daegu. Todavía no lo recuerdo claramente, pero solo doy mi testimonio. Él cuenta su propia historia. Y mientras comparto la historia en mi corazón, veo que Dios cambia de opinión 180 grados. Significa que Dios cambió el corazón que no tenía nada que ver con Dios en un corazón que estaba demasiado cerca de Dios para predicar el Evangelio juntos. Evangelizar juntos y hacer la obra del Evangelio juntos. El pastor se me acerca y me dice algo. Así que tengo esta historia contando por segunda vez y realmente tengo que decir que después de escucharla, sin mucha preparación, tuve el corazón para decir cualquier cosa y comenzar a salir. Comencé diciendo algo, pero Dios dirigió la comunión de manera tan hermosa. Incluso ahora, cuando lo pienso, tuve una relación con todos ustedes y vi sus corazones moverse. Lo vi siendo arrastrado por la palabra. Es muy extraño. Recuerdo haber hecho mucho trabajo sobre el Evangelio juntos, porque estábamos tan sorprendidos y nuestros corazones estaban tan cerca y atraídos por la palabra. Desde entonces, son muchas las ocasiones en las que esas dos voces guían mi corazón. Esas dos voces, ve y haz algo, Dios te ayudará. Suena como nada, pero para mí, esas palabras me han ayudado tanto que todavía me guían. ¿En qué tipo de vida estás viviendo? Pedro era realmente un hombre sin fe. Pero Jesús le prometió a este Pedro que Jesús lo haría pescador de hombres. Después de que Pedro negó a Jesús, después de que Jesús resucitó, se le apareció a Pedro y le dijo que apacienta a mis ovejas. Hay una escena en la que Jesús confía en Pedro. Le está diciendo Pedro que vaya y predique el Evangelio. Hermanos, hay momentos en que el evangelismo es una carga en nuestro corazón
Y la predicación del Evangelio es una carga. ¿Por qué sería? Hago esto porque tengo que hacer algo bien y creo que debería tener algo. Entonces, ¿es el reino de Dios predicar el Evangelio o el evangelismo? El evangelismo está cambiando la mentalidad de las personas. Puedo hacer amistad con alguien. Sin embargo, no son mis esfuerzos ni mi trabajo lo que infunde la fe en ese corazón y que la palabra de justicia entre en ese corazón. Este es el reino de Dios. En algún momento, cuando realmente estaba predicando el Evangelio, una de las pocas cosas maravillosas que hizo mucha gente, pero realmente pude predicar el Evangelio. ¿Cómo comparto el Evangelio con algunos versículos de la Biblia? Recuerdo que mi corazón estaba difícil en ese momento. Fue cuando estaba predicando el Evangelio en algún lugar en el extranjero. Pero no fue solo una explicación debido a mi corazón duro. Y esta persona era una persona que no escuchó muy bien el Evangelio. Así que seguí buscando los 10 versículos de la Biblia que escribí. Pero él es coreano y comencé a escribir versículos bíblicos. Cuando encuentra 1, 2, 3, 4, 5 y 10 versículos de la Biblia, esa persona se sorprendió. Pastor, ¿está diciendo que somos justos? También me sorprendió. No, sí, se dice que es justo en la Biblia. Entonces, ¿soy yo también justificado según la palabra? Tu maestro también está justificado. Hasta ahora hemos estado cantando himnos y diciendo que somos pecadores. Por favor, perdona a este malvado pecador cada vez que nuestro pastor ora en nuestra iglesia. ¿Es eso incorrecto? Me sorprendió aún más. No solo encontré unos pocos versículos de la Biblia y fui salvo. Fueron menos de 10 minutos. Pero se salvó así. Luego busqué los versículos de la Biblia, pero después de eso no los escuché muy bien. El evangelismo está realmente en el reino de Dios. ¿Sabes a qué conclusiones llega esto al resumir algunas de las cosas que acabo de decir? La incredulidad, aparición de Pedro. Él es el más digno de predicar el evangelio. Puede decirse, debido a Pedro, no tenía fe. Dios pudo predicar el evangelio a muchas personas a través de Pedro. ¿Estás dispuesto a ser alguien de buena fe? Les dije a nuestros santos que no fueran personas de buena fe. Eres una persona sin fe. Entonces, ¿por qué eres una persona mala? Porque no tienes fe. No dependas de ti. No dependas de ti. Mira a Dios. No tienes nada en que apoyarte, ya que sois personas que no tienen fe como Pedro, que son malos y que van por el camino equivocado. No confíen en ustedes, sino que deben ir en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todos deben en el nombre de Jesucristo. En Hechos capítulo 3 versículo 6 leímos hoy. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermanos, no importa si no tienes la habilidad. Nunca es un problema que no tengas fe. Pero Satanás sigue diciéndome que no tengo fe, haciendo vacilar, haciéndome quedarme, haciéndome dudar. Mucha gente escucha la voz de Satanás y no podemos seguir adelante. Todos estos días escuchamos este testimonio. Cuando chocamos, Dios obra. Cuando avanzo y avanzo, Dios obra. Hermanos, Satanás sigue poniéndonos el pensamiento que no podemos hacer nada. Quiere decir
tenernos equipado. Siguen contándonos estas historias, pero si tienes tal corazón, en tal corazón, si sientes que me falta, si ese corazón es grande en tu corazón, el corazón que quiere llenar mis fallas será más alto que el de confiar en Dios. Pedro era un hombre muy incrédulo. Jesús lo sabía desde el principio y quería trabajar con ese Pedro. Quería salvar a mucha gente, a muchas personas a través de Pedro. La razón por la que nos muestra Pedro en la Biblia no es que ustedes quieran trabajar solo a través de Pedro, sino que la Biblia le dice que Dios quiere trabajar a través de cada uno de ustedes que escuchan esta palabra. Lo que la Biblia dice a Pedro, lo que Jesús le dijo a Pedro, estaría escrito solo para Pedro: te haré pescador de hombres. O Jesús escribió esas palabras para cada uno de nosotros. Después de todo, Jesús escribió esas palabras para ti y para mí. Hermanos, Jesús nos los ha prometido. Te haré pescador de hombres. ¿Qué aspecto tenía Pedro después de esa promesa? Llegó a ser la persona menos confiable a través de Pedro. Dios realizó una gran obra del Evangelio. Es por eso que Dios pudo realizar grandes obras del Evangelio a través de Pedro. Como estás escuchando esta palabra ahora, no tengo fe, realmente yo no tengo fe, me falta mucho. Todos los cristianos que piensan que esto es algo que deben saber es que tienen buen corazón para predicar el Evangelio. Ahora bien, no crean en ustedes. No crean en ustedes, sino crean en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y crean en el poder de Jesucristo de Nazaret. Ve y haz algo, entonces Dios te ayudará. Hermanos, Dios le está diciendo a Pedro de esa manera. ¿Qué pensarías cuando Pedro se ve a sí mismo, cuando ve al hombre lisiado en la puerta principal del templo y se ve a sí mismo sin fe? ¿Qué puede hacer? No, Dios irá a Pedro y le contará el Evangelio. Levantará a Pedro y le dará la salvación y lo ayudará. Dios te está diciendo eso ahora mismo. Aquí Pedro, que está predicando el Evangelio a las 3,000 personas en el libro de Hechos, capítulo 2, a Pedro que está predicando el Evangelio a las 5,000 personas en el capítulo 4, Dios irá y predicará el Evangelio. Entonces irá a ayudarte. Dios te está diciendo eso ahora mismo. Hermanos, mencioné anteriormente que soy un hombre de fe. La Biblia nos dice que somos perdonados de nuestros pecados como personas que tienen fe. Todos dicen que no tienen fe. Según los estándares que tenemos, Pedro es una persona realmente incrédula. Pedro, en quien no tengo fe en ti, es la persona más digna de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Dios no dice que no tengas fe. Me gustaría contarles una historia de último minuto sobre Nicodemo en Juan capítulo 3. Hermanos, Nicodemo conoció a Jesús. Nicodemo vino a Jesús como gobernante de los judíos. En ese momento, personas como gobernantes, sacerdotes, fariseos y escribas, estas personas rechazaron mucho a Jesús. Pero cuando me acerqué a Jesús como gobernante de los judíos
Y escuché lo que Nicodemo dijo mientras miraba a Jesús. Nicodemo realmente confía en Jesús. Leamos en San Juan capítulo 3 versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo confía y cree en Jesús, pero respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo que el que no naciere nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es algo que tengo que volver al vientre de mi madre. Eso no tiene sentido. ¿Cómo puedo envejecer y nacer de nuevo? Entonces Jesús lo explica de nuevo. Parece que no lo entiendes, pero una persona debe nacer de nuevo con agua y el Espíritu Santo. Si naces en la carne y luego naces en el Espíritu Santo, una vez más, ¿esto es lo que hay para nacer de nuevo? Jesús lo explicó muy amablemente. Y la respuesta de Nicodemo es esta. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? No tiene sentido. Todo el mundo, Nicodemo, parece creer en Jesús. Pero, ¿qué está haciendo Nicodemo ahora? Me gustaría hablar con ustedes por última vez. Si Nicodemo ve lo que nosotros podemos ver en la conversación con Jesús, es imposible que Nicodemo nazca de nuevo. ¿Por qué tengo que volver al vientre de mi madre? Eso no tiene sentido. ¿Cómo no tiene sentido? Nicodemo dice que esto no puede suceder. Ahora Jesús y Nicodemo están en un conflicto. Pero en San Juan capítulo 4 hablamos de una mujer samaritana el verano pasado por un tiempo. Pero a través del corazón de la mujer samaritana, Jesús trabajó mucho. Jesús hizo una gran obra a través de la mujer para que esta mujer conociera a mucha gente, evangelizara y la llevara a Jesús. Entonces, ¿qué clase de corazón tenía Nicodemo? Tenemos esto en Romanos capítulo 10 versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora, ¿cómo Nicodemo no entiende? Porque Nicodemo no puede aceptarlo. Estás construyendo lo que sabes, entiendes y piensas. Sin embargo, se dice que no obedeció la justicia de Dios al tratar de establecer su propia justicia en lugar de simplemente establecerla. Si Jesús debe nacer de nuevo a Nicodemo para poder ver el reino de Dios, esas palabras te dirán cómo nacer de nuevo. Si la mujer samaritana bebe de esta agua, no volverá a tener sed. Sí, por favor, deme esa agua. Pero Nicodemo no tiene ningún sentido. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo me meto en el estómago de mi madre y salgo? Es raro. Nicodemo no está obedeciendo a la palabra de Dios con lo que sabe. Hermanos, ¿no tienen ese tipo de corazón en su vida? Oh, no creo esto vaya a funcionar. ¿Cómo podría ser esto? Lo que sabes, lo que sientes, lo que experimentas, no tienes fe. No soy bueno para predicar el evangelio. No soy bueno para evangelizar. No te has esforzado por obedecer la palabra de Dios. No nos hemos esforzado por obedecer la palabra de Dios. A la justicia de Dios a fin de establecer nuestras justicias.
Pedro era así. Dios se le mostró a Pedro que Pedro no tiene nada que creer. Pedro no tiene fe. Pedro no tiene buen corazón. Y Pedro no tiene nada. Así que Pedro ya no vive en el nombre de Pedro. Es vivir en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, tu Dios te ha dado un nuevo nombre. Es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Espero que vengan hasta ese día en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En ese momento Dios obra asombrosamente a través de ti y aparece con poder. Ya no somos pecadores por nuestro nombre. Todos sus nombres fueron crucificados por Dios con Jesucristo. Ya no en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que recuerden, hermanos, si vas y evangelizas, si vas y tienes comunión, Dios te ayudará. Vayan y anuncien a cualquier persona. Entonces Dios seguramente les ayudará. Cuando Pedro salió y gritó, Dios lo ayudó. Pedro era un hombre sin fe. Sí, lo es. Entonces, ahora Pedro no vive como el mismo Pedro, sino que vive como Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo. Todos vivamos en el nombre de Jesucristo. Todos no tenemos fe. No somos lo suficiente. Somos malvados. Por eso, ya no voy en el nombre de Park Jong-ju. No a nombre de cada uno de ustedes, sino en nombre de Jesucristo. En ese caso creo que Dios estará feliz de ayudarlo y bendecirlo. ¿Sí? Terminamos aquí. Muchas gracias.